Buenos días. Los saluda el Padre Luis Alfonso, director del Instituto de Ciencias Teológicas, y los invita a compartir esta conferencia, un panel impartido por 4 maestros aquí del Instituto. El Padre Armando González, el Padre Abel Castillo, el Padre Roberto Ramos y un servidor. El tema de esta mañana va a ser la pandemia. Lo vamos a ver desde diferentes ángulos. Y este esfuerzo que hacemos los maestros es para continuar de alguna manera con nuestra presencia como instituto que quiere seguir de alguna manera en este tiempo difícil, en este tiempo en que no se puede la presencia en las clases, para seguir de alguna manera en contacto con los alumnos. Y no solamente va a haber esta conferencia, sino cada mes vamos a dar una conferencia y esperemos que pronto pase esta pandemia para poder de vuelta tenerlos aquí en vivo, presencialmente en nuestro instituto. El tema que me toca a mí es una lectura de la pandemia a la luz del Apocalipsis. En cierta ocasión, una señora bordaba en un bastidor un bello arco iris. Su niña estaba en el suelo jugando. La niña le pregunta a la mamá: ¿qué estás haciendo, mamá? ¿Qué estás bordando? Un bello arco iris, mija. Y la niña volteaba arriba y veía solamente cabos sueltos, nudos, no tenía forma. Mamá, yo solamente veo nudos y cabos sueltos, no hay ningún arco iris. No, mija, es un bello arco iris. La niña seguía volteando arriba. No, mamá, no es un bello arco iris. A ver, levántate, mija. Se levantó la niña y va viendo de arriba un bello arco iris. Mamá, es que yo de abajo veía solamente cabos sueltos, pero de arriba las cosas se ven mucho mejor. Así es, la pandemia la podemos ver desde abajo y vamos a ver puros cabos sueltos, vamos a ver puros nudos, pero desde arriba vamos a ver un bello arco iris, con la luz de Dios. Desde luego el Apocalipsis es un libro de esperanza, no es una casa de espantos, porque ahora mucha gente dice, la pandemia ya estaba escrita en el Apocalipsis, es el fin del mundo, etcétera, etcétera. Es el libro más calumniado. Todo mundo habla de él sin haberlo leído. El Apocalipsis, que se inspiró precisamente para alentar a los cristianos en una situación límite de persecución, de pérdida de bienes, etcétera, es para alentar su esperanza. Se presenta un Cristo victorioso que los invita a compartir su victoria. Y el Apocalipsis también hoy es un libro de esperanza. El Apocalipsis hoy nos enseña a mirar las cosas desde arriba. Pero para ello es necesario usar un lente triple. Un telescopio con 3 lentes, pudiéramos decir. El primer lente es el trono. Es decir, todo pasa por el trono. Hay un trono hermosísimo, alguien que está sentado en el trono. Del trono salen rayos, truenos, el poder de Dios, la belleza de Dios como jaspe y cornalina. Alguien que está sentado en el trono, alguien que está ejerciendo su poder. Quiere decir que el primer lente nos está diciendo que hay gobierno, aunque parezca un desorden ilimitado el mundo, aunque parezca que Dios está ausente y que ha perdido las riendas para gobernar la historia. Hay alguien en el trono, y esto es lo primero. Como Cristo, que siempre vio el poder de Dios que iba guiando su historia. El segundo lente es el libro,
Un libro que está totalmente escrito, al revés y al derecho, anverso y reverso, donde está toda la historia de los hombres. Pero ese libro está sellado 7 sellos, súper sellado. 7 significa totalidad, plenitud. Quiere decir que es un libro totalmente cerrado. Juan, el autor del Apocalipsis, llora. Y es el llanto de la iglesia, de los hombres que quieren leer el significado profundo de la historia. Que quieren ver la historia desde arriba. Si no, solamente van a ver cabos sueltos, sin sentido la historia. Y finalmente hubo alguien que fue capaz de abrir el libro. Lloraba porque no había nadie que pudiera leerlo, que pudiera descifrar, que pudiera romper los sellos y abrirlo. Ha vencido el león de Judá, ha retoñado el germen de David. Y hay quien vaya a romper los sellos. Y el tercer lente es el Cordero. El Cordero muerto y resucitado, herido pero de pie. El Cordero es el que va a abrir los sellos y el que nos va a explicar el significado profundo de la historia. Toda explicación fuera de Cristo no va a ser la correcta. Y de hecho vemos que en el mundo ha habido tantas explicaciones, tantas aproximaciones, pero la única que nos enseña a ver las cosas desde arriba para ver el plan de Dios es Jesús con su Pascua, muerto y resucitado. Y me permito brevemente ver una de las visiones. En el capítulo 6 vemos que cuando empieza a romper el primer sello, vemos un caballo blanco y el que lo monta trae un arco, una corona, y salió para vencer y seguir venciendo. El caballo significa, los animales, una fuerza grande. Blanco, una fuerza positiva. Es la fuerza de la resurrección. El jinete que la monta salió con un arco. ¿Por qué? El arco, como instrumento de guerra, de lucha, nos está diciendo que el bien está en pugna, en lucha con las fuerzas del mal. Con una corona quiere decir que ya se le asegura el triunfo, ha triunfado. Y para seguir venciendo, quiere decir que lo primero que se ve con este telescopio para ver desde arriba es el triunfo del bien. Y lo primero que se ve es el bien, no el mal. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados más bien como víctimas a ver el mal en todo. Primero el bien. Y el bien que vence y que está venciendo. Y que va a vencer. Que la última palabra la tiene el Cordero. El segundo jinete es un jinete rojo. Es un caballo rojo. El que lo monta se le dio poder para que se mataran los hombres. Se le dio una espada grande. El segundo jinete representa la violencia. Toda la violencia que ha habido en el mundo y que hay hoy. Guerras, desaparecidos, desde la violencia familiar, desde el aborto, etc. Todo lo que sea violencia. Rojo. Se le dio. Esto es, él no tiene poder. Se le concedió. El poder lo tiene el que está sentado en el trono. Y se le dio para que los hombres se mataran unos a otros, pero solamente una parcialidad. El tercer jinete es negro. Negro, negatividad, injusticia social, corrupción, todo lo negro que hay en el mundo hoy. Los planes diabólicos que hay, leyes inicuas, el empobrecimiento de tantas naciones, etc. Quiere decir que todo lo negro está simbolizado por una balanza. La balanza que
dice, no le hagas daño al vino y al aceite. Cosas de lujo no las toques. Pero los elementos esenciales, trigo y cebada, cárgales la mano. Quiere decir que hay una injusticia muy grande. Los elementos necesarios para vivir están sobrevaluados. Y por último, un caballo verdoso. Todo lo caduco. Y aquí entra la pandemia, las pestes, el hambre, las pandemias, etc. Y también se le dio poder para que hiciera mal a una cuarta parte de la humanidad. No es matemático esto, es simplemente una parcialidad. Estos cuatro caballos, el blanco, el rojo, el negro y el verde, como que asumen toda nuestra historia. Pero debemos de ver, y con una confianza muy grande, que Cristo venció, tiene la corona, y que va a seguir venciendo. Y esta visión del Apocalipsis nos tiene que alentar mucho en estos momentos difíciles. En cierta manera, la pandemia ya estaba en el Apocalipsis, sí, en este caballo verdoso, pero también no sola para vencer, se le dio poder, se le dio. Dios lo permitió. ¿Y para qué? Para un plan bueno, sin duda alguna. Cristo ya venció y va a seguir venciendo. Que esta lectura breve que hemos hecho nos aliente para tener ánimo en estos días difíciles que estamos viviendo. Muchas gracias. Ahora a continuación viene el Padre Armando González. Buen día, con el placer de saludarlos a todos. Pues sí, efectivamente, el padre Luis Alfonso, director del instituto, nos ha puesto de algún modo en el contexto de la revelación para tratar de entender con la luz de la palabra algo de lo que nos ha tocado vivir en estos últimos meses. Y bueno, mi participación siguiendo esa línea es hacernos conscientes del golpe que ha supuesto para la humanidad del siglo XXI esta inesperada pandemia en todos los aspectos, una crisis de salud, obvio también una crisis económica, que ha traído de alguna manera también una crisis política en muchos ámbitos del mundo. ¿En qué ha estado esta sacudida que sufre la humanidad? Pues algo muy sencillo. De alguna manera, tendemos los seres humanos a apropiarnos de los dones que recibimos. Dios nos ha dado el don de la inteligencia y tendemos a apropiárnosla como si fuera algo nuestro. Dios nos ha dado la capacidad de tener éxito en muchas cosas manejando la inteligencia y acabamos pensando que el éxito es solo nuestro. Bueno, evidentemente lo que la humanidad ha crecido en los últimos 2 siglos, gracias a la inteligencia que recibió de Dios y a lo que ha podido hacer con ella, nos llevó a la presunción de que éramos dueños del presente y del futuro, de que ya todo lo teníamos garantizado, de que todo lo teníamos ya bajo control, todo en la mano, y que lo único que podíamos hacer en delante eran 2 cosas: producir y disfrutar. Pero bueno, el disfrute tiene un costo. Por lo tanto, había que producir más, generar más riqueza para que esa riqueza nos diera siempre un mayor disfrute. A fin de cuentas, todo estaba ya, como dije, asegurado. Y para poder disfrutar y producir en abundancia,
no nos importó dañar el aire que respiramos, no nos importó dañar el agua que bebemos, no nos importó envenenar las entrañas de la tierra, no nos importó devastar los bosques, no nos importó agotar las especies de las que nos alimentamos, ni siquiera nos importó seguir explotando al ser humano si eso nos hacía más productivos y nos daba más recursos para seguirnos divirtiendo. Y estábamos viviendo así, todos, en el mundo, cuando de pronto pareciera que la naturaleza reacciona y nos da una severa lección. Es decir, nos recuerda que pese a lo que nos habíamos imaginado, seguimos siendo carentes, seguimos siendo dependientes, seguimos teniendo límites. Cierto, la inteligencia, que es un don de Dios, está ahora enfocada y aplicada a responder a la epidemia y seguramente habrá respuesta pronto, sea mejorando los tratamientos de salud, sea descubriendo una vacuna que sea realmente efectiva, que sea eficaz. Seguramente que habrá respuesta porque Dios, que nos pone a prueba, nos da también la capacidad de superar la prueba que nos pone. Pero la lección no la debemos olvidar. Es decir, no podemos seguir tratando así a la naturaleza, no podemos seguir tratándonos así a nosotros mismos. Con o sin vacuna, con o sin epidemia, tenemos que reaccionar. Es verdad que no vemos siempre que esté dándose esta respuesta positiva de quien aprende la lección. Vemos el egoísmo de las naciones compitiendo por ver quién tiene la primera vacuna. Vemos el egoísmo de las naciones compitiendo por los precios que va a tener la vacuna. Y también ese egoísmo de naciones que acapara, ya desde ahora, antes de que siquiera exista la vacuna, pretende ya acapararla. Es ni más ni menos la conducta típica de quienes siguen inmersos en este sistema capitalista neoliberal que destruye al mundo y que destruye a la humanidad. No acabamos de aprender. Por eso la comunidad cristiana tiene en este punto un enorme reto. No solo de aprender como cristianos y darnos cuenta que aún como cristianos nuestra fe ha flaqueado porque hemos puesto más la esperanza en una vacuna que en la misericordia de Dios. Nos ha preocupado más la atención médica que el auxilio divino. También la comunidad cristiana ha actuado de una manera, por así decirlo, en la corriente del mundo, secular, que todo lo espera de este mundo y no de Dios. Tenemos que aprender. Pero tenemos que aprender con la urgencia de poder ser también testigos que proféticamente denuncien esas faltas de aprendizaje que vivimos a pesar de la situación y que nos ayuden como cristianos a mostrar de alguna manera la versión completa de la realidad. Es decir, que existen muchos recursos científicos, pero que también seguimos siendo carentes, dependientes, limitados. Que Dios nos ha dado capacidad para enfrentar nuestros problemas, pero que una vez que descubrimos las soluciones, no nos las debemos apropiar como si fuéramos los grandes sabios, sino con humildad reconocer que todo viene de Dios y que lo que Dios nos da debe ser puesto al servicio de toda la humanidad. Ojalá y aprendamos todos la lección. Cedo la palabra a nuestro querido padre Roberto Ramos. Como siempre, un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan, a los alumnos y también a todos los que
quieren enfrentar con fe cristiana estos momentos difíciles que estamos viviendo. Qué interesante lo que hemos estado escuchando. La Biblia, sin duda alguna, siempre nos da luces para poder enfrentar muy bien todos los retos que este mundo nos da. La historia maestra de la vida nos enseña para no repetir los errores y propiciar siempre novedades que resalten al ser humano y le den su capacidad de vivir como verdadero hijo de Dios. Pero la moral también nos enseña que hay que tener conciencia basada en la fe en Dios, la fe en los demás, la fe en uno mismo y confianza en el mundo. No puede ser de otra manera. Albert Camus, en su libro La peste, enuncia algunos personajes significativos que nos pueden dar luz para enfrentar la visión moral de esta pandemia. Están dos médicos que descubren los síntomas de la peste bubónica, pero al principio nadie cree en ellos. Uno de ellos sacrifica a su familia, se queda a enfrentar la situación. El otro quiere huir, pero al fin le convencen de que el bien de los demás es siempre el bien de uno mismo y el bien de la familia. Está el alcalde Joseph Grant, que cree que la plaga es una falsa alarma. Por consiguiente, habrá que nomás dejar que pase el tiempo para que todo vuelva a su normalidad. El padre Panelux dice que la enfermedad es un castigo de Dios y que por consiguiente hay que enfrentarlo de esa manera. El periodista Raymond Rambert quiere huir de la ciudad, pero mejor se queda a ayudar porque descubre que es importante estar allí. Corillard es un hombre que se aprovecha de la crisis y se beneficia de la escasez de lo que él mismo ve como la oportunidad para enriquecerse. Más aún, cuando ya la gente festeja el final de la peste, él se pone a dispararles porque se acaba su negocio. Todo eso nos da a conocer la idiosincrasia humana, la solidaridad o la falta de solidaridad, el mal uso del discurso religioso que siempre hay que usarlo bien, la irresponsabilidad política, la debilidad humana para aprovechar siempre los beneficios que los demás nos pueden dar, pero sobre todo la bancarrota de las instituciones, porque ante la pandemia como que todo se dobla. Y se da una sensación de vacío. Hay una interrupción de las relaciones sociales. Apenas nos estamos acostumbrando a los nuevos paradigmas económico, político, religioso y cultural, y de pronto todo se derrumbó. Vino el colapso de certezas, incertidumbre total que hace que la tierra se detenga. Se cierran las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, se cierran los comercios, se cierran los viajes, ya no hay a dónde ir, hay que encerrarse en su casa. Entonces, observamos que esta pandemia se lanza sobre todo sin excepción o sin distinción de clase social. Afecta el comportamiento humano. No es solamente un fenómeno social, no, es algo que pone a prueba las instituciones, el conocimiento científico, las personas, los intereses comunes. Entonces, el miedo al contagio nos hace más conformistas y menos receptivos a la excentricidad, que es la parte de la ingeniosidad humana. Nuestros juicios morales se vuelven más estrictos. Las actitudes sexuales se hacen más conservadoras. Mire por dónde va hallando el remedio. Todo esto nos enseña que el andamiaje de la civilización se vuelve un castillo de naipes. Pero la moral nos enseña que hay que enfrentar la vulnerabilidad que se nos presenta. Muy bien lo dijo el padre Armando, se vulnera el sistema financiero, las instituciones públicas y privadas, se expone la fragilidad e incompetencia de tantos gobiernos apegados a sus propios intereses, o que minimizan el problema, o no son solidarios con la solución. Se ponen en jaque los mismos sistemas de salud que no pueden hacer frente a tal emergencia. Y entonces, esta vulnerabilidad nos enseña que existen otras más grandes. Es una parte solamente de la
crisis moral que el mundo está enfrentando y que debe enfrentar con fuerza, como es el hambre, las guerras, la migración, la crisis económica, los prejuicios contra el otro. Nos hacemos más estrictos en el juicio con los demás, desconfiamos de todo, hasta además basta con que uno tosa para que todos corran. Aún en la pastoral, antes nuestro sueño era que viniera mucha gente. Ahora no nos da miedo que venga mucha gente, porque nomás puede entrar 50 gentes a los templos. Si fuéramos estrictos, cállense la boca. También nos enseñó en la pandemia el virus de los fake news. ¿Cuántas cosas oye uno? ¿Cuántas noticias nos llegan por el teléfono, por internet, etcétera? El virus, los discursos fundamentalistas y apocalípticos. Ya decía el padre Luis Alfonso, ¿cuánto? Dice, es el fin del mundo. El aprovecharse de los demás. Todo esto nos enseña que la gente que aprovecha estas pandemias para su propio bien son las llenas sonrientes del mundo. ¿Qué lección nos da entonces la moral sobre esto? Primero, hacernos conscientes que el mundo está herido por falta de cuidado. Que el virus puede ser más letal que una guerra. Que ocupamos tener más solidaridad. No nomás entre el país, no nomás entre una región, todos con todos. Romper nuestro concepto de seguridad, que no nos deje en paz. Cuidar el oikos, aquí la palabra oikos significa hogar, el hogar que es el mundo y el hogar que es nuestra familia, el hogar que son nuestros amigos, nuestros conocidos. Hay que cuidarlos. Porque es en el mundo y en nuestra casa donde está la salvación. Siempre ha sido así. La tierra habitada es un lugar para todos, de tolerancia, de respeto, de aceptar la diferencia de los demás y el cultivo, sobre todo, de la trascendencia. Juzgar la ciencia dentro de la moral, dentro de la ética. Por consiguiente, la moral tiene que proponer nuevas visiones. Se le llama acá en la moral etemas, es decir, dar nuevas respuestas a los problemas de siempre. Porque no es nueva esta pandemia. ¿Qué le propone este día? Las muchas cosas que se pueden proponer. Las 3 cosas que la moral quiere basar para enfrentar con dignidad esta pandemia. Principios, virtudes, valores. 3 cosas muy importantes. ¿Qué son los principios? Son las normas sociales que indican los que las personas deberían hacer o lo que deberían evitar. Y es que ellos fundan la construcción de las sociedades. Trata al otro como quieras que te traten a ti, etc. Aquí no vamos a denunciar todas las cosas porque nos pasaríamos buen tiempo en eso. Virtudes es la disposición habitual de hacer el bien. Y aquí la moral es rica en esta propuesta de virtudes. Tenemos las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Lo que se llaman las virtudes filosóficas o morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. El padre Herin proponía una cosa que a mí me gusta mucho, las virtudes bíblicas o escatológicas. Para el pasado, humildad y gratitud. Aquí pasaríamos buen tiempo hablando de esto. Para el presente, vigilancia y perseverancia. Qué importante es para el presente. Para el futuro, esperanza. Y todas ellas envueltas en amor, en serenidad y en gozo. No puede ser de otra manera. Porque si lo vio todo esto en el miedo, en la intranquilidad, no. Tenemos un Dios que nos acompaña siempre. Un Dios que nos da la capacidad de hacer siempre el bien. Valores. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. O también es un hábito operativo bueno. Quiero presentar aquí nomás por la sencillez lo que nos presenta Lavalle en la jerarquía de los valores. Tiene 2, de orden subjetivo y de orden objetivo. Los de orden objetivo son los valores económicos, los más bajitos de todos, y cuánta importancia le dimos, y es el más bajito de los valores. Después, los valores intelectuales, después los valores morales. Los subjetivos son los valores afectivos, claro,
los valores estéticos y los valores espirituales. Juntando entonces principios, virtudes, valores, ¿qué armamento tenemos para enfrentar las diversas circunstancias que nos vengan, no de esta pandemia, de todas las situaciones personales, familiares y del mundo, que nos dan toda la capacidad de hacer que el mensaje de Cristo será un mensaje siempre muy positivo, donde eleva a la persona, dignifica a la familia, le da su valor a todo el mundo, tanto de personas como también el mundo de la realidad, el mundo objetivo que vivimos. Conclusión entonces, el virus está aquí. Es necesario hacer reflexiones no de naturaleza alarmista, sino fríamente tratar de vislumbrar lo que podemos aprender de estos tiempos difíciles. En estos tiempos en que se buscan respuestas, curaciones, chivos expiatorios, milagros, explicaciones mitológicas, teológicas, apocalípticas y otras tantas por desesperación, por no tener respuestas, nos exponemos, ves, a lo más terrible que es la manipulación de la persona, de las decisiones y de su conciencia. La pandemia pues está aquí y ella nos iguala. Depende ahora de nosotros, de cada uno de nosotros, preguntarnos, ¿cuál es la lección moral que aprendí en esos tiempos? ¿Y cómo puedo aplicarla para mejorar nuestro oikos, es decir, nuestro mundo, nuestro hogar? Y aprender a vivir amando a Dios, amando a nuestros hermanos, como nos amamos a nosotros mismos. Muchas gracias. Viene el padre Abel Castillo, patrólogo, que nos dará el cierre de nuestro panel. Gracias, Padre Roberto, y gracias al Instituto de Ciencias Teológicas que nos da la oportunidad de compartir esta experiencia, esta reflexión. Su servidor, pues el Padre Abel Castillo, como ya lo dijo el Padre Roberto, me toca cerrar. Casi nada más darle las gracias a todos por su participación, que ha sido muy interesante, como ustedes lo podrán comprobar. Y en esta especie de conclusión, a mí me han pedido como resumir especie de lo que ya se ha dicho bajo una especie de título, ¿cuáles son los retos para este tiempo? Ya los expositores anteriores nos han hecho un resumen muy condensado, o sea, es la realidad que estamos viviendo. Y frente a esto, creo que nos ayuda, yo quiero retomar las palabras de un mensaje del Papa Francisco de hace unos meses, en donde cuando, especialmente en Europa, se encontraban en el punto más difícil de la pandemia, y él nos dijo de una manera con su sencillez, creo que nos da una clave muy importante, y lo cito. Dice, desde luego, una pandemia como la que estamos viviendo, y ya después de lo que hemos reflexionado, sabemos que es una verdadera crisis, una crisis que es una gran oportunidad para hacer un juicio y salir de una manera diferente. Y efectivamente, el Papa Francisco decía, y lo cito, cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo ni como lo veníamos haciendo. Todo será distinto. Todo sufrimiento habrá sido en vano si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana. No de nombre, sino una realidad. Una realidad que nos lleve a una conducta. Si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, este tiempo habrá sido en vano. Terminaba esta exhortación el Papa Francisco simplemente diciendo de las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas esta pandemia, se sale mejor o peor, no se sale igual. Yo les pregunto, ¿cómo quieren salir ustedes? ¿Mejores o peores? Es por eso que hoy nos abrimos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos cambie el corazón
y nos ayude a salir mejor. Me parece que es una síntesis y es una exhortación maravillosa que hemos de tomar como el verdadero reto. Desde luego, el reto es salir mejores. De nada serviría quedarnos igual, que no será posible, y mucho menos salir peores. Y ese es un gran riesgo. Ciertamente podemos salir peor de como veníamos haciendo las cosas. Las reflexiones que hemos oído con anterioridad ya nos van marcando el camino. Necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, necesitamos convertirnos. Bien, el primer reto, de los grandes retos que ya aquí se han mencionado también algunos, el primero, y ya lo menciona el Papa Francisco, es terminar con la pandemia de la pobreza, que es la expresión pues de nuestras grandes debilidades, de las injusticias, de todo aquello que es egoísmo en el mundo, de aquel no saber compartir, sino aprovecharnos de manera egoísta de los bienes que existen y que son para todos. Ya el Papa ya lo mencionó, el primer reto. Yo quisiera compartir con ustedes o mencionar, recordar algunos más, algunos retos que nos quedan de enseñanza. Necesitamos, yo diría también que el gran reto es aprender de todo esto, pero luego aprender a qué. Y menciono algunas cosas. Lo hago tomando como punto de referencia como los signos de los tiempos. Jesús nos dice que tenemos que saber leer los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos, bueno, hay signos muy evidentes, muy palpables, que son la enfermedad, que son la muerte de muchos seres queridos incluso. Pero también hay otros signos como más plásticos, y también evidentes porque los estamos constatando continuamente, todos los días, en cada momento. ¿Cuáles son esos signos? El primero es el confinamiento. Quédate en casa. Ya también se ha hecho alusión a este estar en casa, este aislamiento. Eso es algo que estamos viviendo y del cual podemos aprender o podemos también salir peores. De hecho, hay muchas manifestaciones de que esto es negativo. En nuestra diócesis de Guadalajara se está preparando el encuentro para reflexionar sobre el plan diocesano. Y una de las preguntas que se hacía era, esta pandemia, esta situación, nos ha hecho mejorar o empeorar algunas de las carencias que tenemos. Y una constante ha sido que, pues estamos empeorando. El estar en casa ha hecho que aumente la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Ha hecho que se incrementen los divorcios, que haya infidelidades, que haya tantas cosas. Mientras que, si sabemos aprovechar esto, tendría que ser, al contrario, una gran oportunidad para crecer. No en el aislamiento, pero sí en aquello que dice Jesús: entra a tu casa y ahí en el silencio de tu cuarto, cierra la puerta y habla con el Padre que está en lo secreto. El tiempo nos hace falta aprender del aislamiento o de este confinamiento para aprovechar ese momento de intimidad, volver dentro de nosotros para hablar con Dios, para descubrir lo esencial en nuestra vida. Tenemos pues que aprovechar de este signo también hacia lo positivo. Otro signo muy claro es el cubreboca. La pandemia se identifica con el cubreboca y se nos obliga a usarlo en todas partes. Menos mal que en este momento pues estamos solamente a través de estos medios de comunicación, lo traemos en la bolsa, pero no lo usamos. Yo les comparto que a mí me da mucha tristeza celebrar la Eucaristía. Ahora, gracias a Dios, con la asistencia de fieles, pero todos con el cubreboca. Y me entristece. Yo mismo lo uso, porque hay que usarlo por caridad hacia los demás. Pero me entristece porque entonces no vemos los rostros, no vemos la sonrisa, no vemos del pleno la mirada del otro. Y creo que ese puede ser un gran riesgo también que tenemos que superar. Y ese es también el reto que tenemos, es no quedarnos en lo que es una medida sanitaria, que hay que tenerla, que por respeto al otro, cuidar al otro. Pero el gran riesgo es que perdamos
el espíritu humano, la sonrisa, el encuentro del otro con su identidad. Al cubrebocas nos hace perder la identidad. A mí me da pena muchas veces que cuando llega alguien a saludarme, de pronto no lo identifico, porque más de la mitad de la cara está cubierta. Y ese es también un gran riesgo que tenemos y que tenemos que superar. Volver a descubrir en el rostro del otro, pues su identidad, su dignidad. Junto con el cubreboca va la famosa Susana distancia, que puede ser buena también desde el punto de vista de cuidarnos unos a otros, pero que es también un riesgo de hacer una cultura del verdadero distanciamiento, es decir, de alejarnos del otro. Ya se ha mencionado un poco aquí algunas de estas cosas, donde, por ejemplo, el distanciamiento nos acostumbre a ver en el otro a un enemigo, a un virtual peligro, alguien que me contagia, alguien que me hace mal, mientras que la caridad fraterna nos lleva totalmente a lo otro. Y el ejemplo es Jesús, que aún con aquellos que eran verdadero peligro, los leprosos, no tiene miedo de acercarse, de tocarlo, de sanarlo. Y este es también para nosotros un riesgo, un reto que tenemos que asumir, que esta pandemia, saliendo de ella, nos haga mejores, para ser capaces de acercarnos al otro, para no quedarnos con la idea de que es un enemigo, de que es alguien que me va a contagiar, y mucho menos este es el gran peligro también, de que nos haga ver en el otro un peligro, al que incluso hay que denunciar, porque no trae el cubrebocas, porque no está en casa todo el tiempo. Entonces hay ese peligro de que nosotros nos convirtamos en enemigos, en vez de construir esa familia, esa fraternidad, donde nos hagamos samaritanos del otro, donde seamos capaces de ver las llagas, tocar las llagas para ayudar al otro. El cristianismo nos lleva a una actitud totalmente distinta, no al distanciamiento, sino a la cercanía para ayudar al otro. Desde luego, otro signo de esos tiempos es, y también ya se ha mencionado, el miedo. Nos da miedo todo. Nos da miedo perder la salud. Nos da miedo el otro. Nos da miedo muchísimas cosas. Estamos viviendo en medio del pánico. Todavía hay personas que no se animan a salir de su casa. A mí me llaman de vez en cuando por teléfono y me dicen, oiga padre, ¿ya están celebrando la misa con asistencia de fieles? Señal de que tienen meses sin salir. O quizá van a otros lados, pero no, por ejemplo, a la celebración de la Eucaristía. Hoy mismo me ha llamado una persona diciendo si podía, cuándo íbamos a abrir los templos. Los templos tienen 2 meses ya que se han abierto. Y celebrando la Santa Misa con la asistencia de los fieles. Pero eso sí es un signo de que todavía estamos bajo el miedo o el pánico. En cambio, el gran reto es creer a Jesús. Creerle a Jesús que nos dice, tranquilícense, no tengan miedo, soy yo, no soy un fantasma, no es para tenerle miedo, es Él el que real y verdaderamente está con nosotros. Desde luego, otro gran reto que tenemos frente a todos estos signos es el trabajar por una verdadera libertad, porque el gran riesgo es que podamos perder la libertad y todos estos signos, si salimos peor de esta pandemia, significaría que estamos perdiendo la libertad y de que ya no se nos deja, si no es o con una vacuna o con ciertas condiciones, ni salir de casa, ni ir a un parque, ni asistir a una diversión, ni visitar a los amigos. Lamentablemente, incluso a veces, y con dolor hemos asistido a eso, ni siquiera despedir a los seres queridos que el Señor ha llamado a través de la enfermedad, de cualquier otra, o por su misma edad. Y han muerto tantos en la soledad, porque no teníamos permiso ni siquiera de despedir a los seres queridos en su momento más difícil, o en el hospital, o incluso para darles una cristiana sepultura. El gran riesgo es volver a tener una libertad, pero interior, aquella que Jesús nos da.
y que se funda en la verdad, porque también un signo de nuestros tiempos, ya lo mencionaba también el padre Roberto, son tantas mentiras, tanta desinformación, tantas cosas que nos tienen que no sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni quién tiene la razón. Y frente a esto el cristiano sabe que la verdad es Jesús y el que la verdad nos hará libres. Jesús es el camino, la verdad, la vida. Y Él nos enseña, es el otro gran reto que tenemos. Ante todo, ya se ha mencionado aquí también, amar. Necesitamos salir de esta pandemia aprendiendo el verdadero amor, que no tiene miedo del otro, sino es capaz de entregar la vida. También son signos hermosos frente a esta pandemia de muchas personas que han entregado con generosidad tiempo, trabajo, esfuerzo, la vida misma a favor de los demás. Y este es el reto que tenemos todos y al que nos llama Jesús. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En definitiva, el reto es vivir, tener una vida plena en Jesús. Tranquilícense, no teman, soy yo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y también nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para la iglesia, para todos nosotros y para cada uno de manera personal. Creo que, y sabemos bien, nuestra fe nos dice que no hay Pascua sin Pentecostés. La Pascua es ese paso de Jesús de la muerte a la vida, pero que no queda ahí, sino que concluye en el Pentecostés. Y yo creo, y los invito a que de verdad esta experiencia, que es experiencia de muerte y resurrección, de Pascua, debe llegar a la verdadera, a un nuevo Pentecostés, a una irrupción del Espíritu. El Papa también terminaba con eso diciendo, hoy nos abrimos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos cambie el corazón y nos ayude a salir mejor. La comparación es evidente. Cuando los apóstoles están todavía en espera del Espíritu Santo, están atemorizados, están encerrados, no tienen miedo de salir. Pero cuando llega el Espíritu, qué cambio, qué transformación, qué temblor, hace temblar la presencia del Espíritu y entonces la iglesia sale sin miedo, sale a proclamar la verdad más profunda que nosotros tenemos y que ya desde el principio el Padre Luis Alfonso nos recordó en la lectura del libro del Apocalipsis. Nuestro mensaje es de esperanza, nuestro mensaje es la certeza de que Cristo es el Señor de la vida y de la muerte. Él es el que ha vencido, Él es el león de la tribu de Judá. Nosotros también estamos llamados, nuestro gran reto es un nuevo Pentecostés, donde las puertas de las iglesias que se cerraron se abran de par en par para que con la fuerza del Espíritu salgamos a proclamar que de esta crisis también nosotros salimos resucitados por un nuevo Pentecostés, con huellas de la crucifixión, de la muerte, pero con una nueva vida, un nuevo entusiasmo, llenos de parresía para anunciar con la fuerza del Espíritu que Cristo es el único Salvador del mundo, que Él es el Señor de la historia, que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, que las fuerzas del infierno, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y que el reino de Cristo no tendrá fin. Que el Señor así nos lo conceda a todos. Les mandamos un saludo muy caluroso y cedo la palabra al director del instituto, agradeciendo de antemano su atención a todos ustedes y deseando que el Espíritu del Señor nos renueve a todos. Queremos agradecerles a todos su tiempo en estar conectados con nosotros y poder recibir estas orientaciones de los maestros del instituto. El instituto sigue vivo.
cerramos las clases de una manera presencial, pero queremos estar en contacto tanto con los alumnos como con todos los hombres de buena voluntad que quieran recibir estos aportes que nos da la palabra de Dios, la teología, la historia. Y los invitamos para que de alguna manera sigamos conectados. Vamos a dar conferencias cada mes. La próxima va a ser el sábado 19 a las 19 de septiembre a las 12 del día, impartida por el padre Armando González. El tema: la crisis de México en el contexto de la guerra comercial a nivel mundial. Entonces los invitamos para que se sigan nutriendo de los aportes de los maestros del instituto. Ya una vez que termine todo esto, esperemos que sea pronto, por acá nos veremos de nuevo en el instituto. Muchas gracias.